Una nueva sección de Antorchas en la Niebla y esto es gracias a la colaboración inestimable de Beatriz Vilas. Muy buenos días. Muy buenos días, Paul. Buenos días, Javier y Nati. Buenos Hola, días. Hola, buenos días. Exactamente, que están ahí los dos, tanto Javier Tejerina como Nati Alcaldi. Muy buenos días a los dos y gracias por estar una vez más. Gracias por recibirnos una vez más. Exacto, Bueno, exacto. pues recordamos que si os gustan estos vídeos, se pueden suscribir al canal, los pueden compartir, pueden debatir, pueden darle a la campanita para que siempre que hagamos un vídeo de Antorchas en la Niebla les salga, les aparezca, nos pueden seguir en las plataformas o bien en directo en la radio, como deseen. Al final son herramientas que aportamos a quien las quiera escuchar para que lleven mejor el día a día. Y hoy el debate primero que vamos a tener tiene que ver con algo que cada vez más se comenta en las comidas, cenas populares, etcétera, etcétera. Hablamos de la inteligencia artificial, pero aquí le damos una vuelta después de la creación que ha hecho la pareja formada por Javier y Nati acerca de inteligencia artificial o emocional. Es así el título del vídeo que vamos a poder ver, ¿no? Sí, así es, ¿eh? Sí, porque hay una diferencia entre la inteligencia emocional y lo que es la inteligencia artificial. Y parece que a la gente se le olvida, es como si lo artificial tuviese mucho más poder que lo que es puramente humano. Pues bueno, queremos decir que eso no es así. Pues si os parece, vamos ya a escuchar el vídeo y después lo analizamos. Adelante, Beatriz. Pues nada, vamos para allí. John era un avispado muchacho que apreciaba estar con su abuelo Vicente, y como Vicente tenía una modesta floristería, John le solía ayudar colocando los tiestos más pesados en las estanterías. A pesar de que parecía que la brecha generacional no existía entre abuelo y nieto, de vez en cuando surgían ciertos choques de opinión. John consideraba una pérdida de tiempo y dinero el excesivo celo de su abuelo atendiendo a los clientes, aunque reconocía que sus conocimientos eran muy apreciados por la clientela que seguía fielmente las indicaciones otorgadas por Vicente para cuidar las plantas. John entendía que la relación de su abuelo con los compradores satisfacía la necesidad del mismo de enseñar la forma de llevar a buen término la relación del hombre con la naturaleza a través de las plantas, y estaba claro que era capaz de despertar el deseo de aprender en quien acudía a su floristería. Lo que no entendía era el gran tiempo que dedicaba a sus anotaciones, tanto de tipo contable como periodos de crecimiento de las plantas, observaciones de fertilizantes y una larga lista de posibles enfermedades de las mismas. John estudiaba para incorporarse al mundo empresarial. Todo aquel tiempo que su abuelo dedicaba a la contabilidad, él lo hacía en un plis-plas gracias a su ordenador. Además, ahora, incorporada la inteligencia artificial, todo era más fácil y las previsiones mucho más certeras. Tanto que solo había que seguirlas para rentabilizar cualquier explotación. Por eso siempre repetía a su abuelo que no lo estaba haciendo bien. «Abuelo», le decía, «tendrías que aumentar la gama de productos y el tiempo que dedicas a apuntar sus datos se podía abreviar con un ordenador. Ah, y las charlas que tienes con tus clientes dando consejos no las cobras, así que son una pérdida de tiempo y dinero». Vicente le escuchaba siempre de forma respetuosa y siempre daba una negativa como respuesta. Un día, después de la charla que tenían habitualmente cuando John iba a salir, su abuelo le recomendó llevar un paraguas porque amenazaba lluvia intensa. John sonrió. «No te preocupes, abuelo», le dijo, «que no me voy a mojar». Estaba convencido de que su abuelo se equivocaba, pues su móvil inteligente le indicaba que iba a hacer un tiempo espléndido. ¿Quién iba a saber más sobre el tiempo? ¿Su arcaico abuelo o la última tecnología climática? Pero la cosa no fue así. Una lluvia intensa le cogió desprevenido y le caló por completo.
Al día siguiente, John le preguntó a su abuelo: ¿cómo supiste que iba a llover? Simplemente me lo dijo esta planta, contestó el abuelo, señalando una en concreto. Ah, ahora hablas con las plantas. Siempre lo he hecho y me dicen cosas que los demás no ven. Por ejemplo, que va a llover. Pero ¿cómo te lo dicen? No hay más que observar un poco. Si estas florecillas se pliegan casi hasta desaparecer, la lluvia es segura. John se quedó pensativo y estuvo rumiando durante un tiempo lo acontecido aquel día. Pasaron los años y John, con unos estudios brillantes, era ahora directivo de una gran corporación. Las visitas a su abuelo se habían distanciado en el tiempo, porque ahora John estaba muy ocupado y su tiempo era muy valioso. En una de esas visitas, John se mostró preocupado. Su abuelo le pidió explicara lo que le tenía tan inquieto y John expuso a su abuelo los problemas de la economía mundial y cómo estaban afectando a su corporación y, por extensión, a sus trabajadores y a él mismo. Le habló de la rentabilidad de cultivos, los ahorros de energía, la eficacia casi sin límites de las nuevas tecnologías aplicadas, pero también del descontento general por el cambio de modelo económico y social del mundo. Como en otras ocasiones, Vicente escuchaba atentamente. Incluso estaba más absorto que otras veces, pues los años le habían convertido en una especie de sabio. Ya no bajaba a la tienda diariamente, pero seguía dando consejos a la gente. Incluso algunos eran tan largos y complejos que quienes acudían a él le consideraban un consultor de gran prestigio y, además, aunque no siempre, cobraba por ello. ¿Qué debo hacer?, preguntó John a su abuelo. Bueno, como ahora, además de ser mi nieto, eres también ejecutivo de una gran corporación, dijo con sorna Vicente, te voy a cobrar por los consejos. Me parece bien, dijo John. Eso debías haber hecho siempre. Bien. En tu trabajo tienes todos los elementos técnicos necesarios para rectificar la trayectoria empresarial. Introduce en los ordenadores con inteligencia artificial los datos o inputs necesarios. John pensó que al utilizar la palabra input, su abuelo se había puesto al día en conocimientos de informática y se sintió más tranquilo al pensar que hablaban el mismo idioma. Estos datos, siguió su abuelo, son tipos de productos y su aceptación en el mercado, rotación de los mismos, situación económica nacional, local y universal, porque al estar globalizados, lo que ocurre en otras partes del mundo nos va a influenciar. Luego los precios. Considera que, además, Vicente pormenorizó muchas variables a tener en cuenta. John le prometió seguir al pie de la letra lo indicado y después de recopilar los datos iría a ver la respuesta precisa del ordenador con inteligencia artificial. Al cabo de unos días volvió John donde su abuelo. Abuelo, dijo, estoy desconcertado y al mismo tiempo asustado. Hemos metido todos los datos que nos indicaste y el ordenador con bastante celeridad nos ha dado la respuesta. ¿Y cuál era la respuesta?, preguntó el abuelo. Comenzad a rezar, respondió John. ¿Qué significa todo esto, abuelo? ¿Cómo un procedimiento científico lógico nos da una respuesta totalmente trasnochada? Sin duda algo está mal en el procedimiento. Sí, es cierto, dijo el abuelo. Algo está mal, pero no es el procedimiento, sino el planteamiento.
Habéis seguido los avances tecnológicos basados exclusivamente en la lógica. Habéis construido unas máquinas que entienden de rentabilidad, dinero, márgenes, soluciones técnicas, pero vuestra falta de observación y sensibilidad ha dejado fuera otros factores humanos que la máquina no entiende. Habéis priorizado la razón a la intuición. Las capacidades del ser humano son mucho más que las que desarrolla tan solo una parte del mismo. Hace décadas que pensáis que el hombre solo puede avanzar a través de la razón o la lógica, y ahora comprobáis que no es así. John miró fijamente a su abuelo. No había logrado clarificar su mente. Y decepcionado y con la cartera en la mano, le preguntó: ¿cuánto te debo? 1 hora de conversación a la semana y quizá así puedas recuperar tu intuición y encuentres una solución al problema mundial. Vale, pero ¿qué podemos hacer ahora? Ahora, ya te lo ha dicho la inteligencia artificial. ¿No lo has visto? Ahora solo podéis rezar. Pues acabamos de ver este vídeo extenso en el que se describe un final apocalíptico, se podría decir así, ¿eh? Porque al final Sí, dice con ese final sí, el que se podía ver en el vídeo, que a ver lo que va a pasar, etcétera, etcétera, como que todo es un caos. Yo creo que no sé si era el objetivo o no, Nati y Javier, pero la imagen final del vídeo es como que cuerpo a tierra y a ver lo que pasa, ¿eh? sí, sí. Bueno, el objetivo, vamos, el caos final podría ser ese u otro, pero la idea es como que alerta, alerta, que pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? De hecho, de vez en cuando, bueno, casi todos los días sale algún experto ahí hablando de los peligros en el mundo de las estafas, de la economía, bueno, de un montón de cosas, ¿no? O de temas más polémicos como es esto de la guerra o cosas por el estilo. Así que ese peligro está y eso es un poco lo que hemos querido poner con la idea del caos y un poco el final así apoteósico, en definitiva. Por otro lado, también está el debate, ¿no? Que es más importante, ¿no? La inteligencia artificial, la inteligencia emocional, que es esa discusión que tenían el abuelo y el nieto, en el que, claro, ahora vienes y después ahora tienes que rezar. O sea, algo como que no querías escuchar a las plantas, pues ahora no. Nati. Sí, no, es así. Siempre existe la discusión esa, ¿no? ¿La inteligencia artificial es buena o es mala? Es buena. El problema es cómo la usas. Es como todas las cosas, ¿no? Como los teléfonos inteligentes y demás. ¿Son buenos o son malos? ¿Los móviles debían de existir o no? Pero si el móvil es algo bueno, el problema es cómo lo empleas. Tú no es la técnica en sí, no es el aparato en sí. Y en este caso, la mayor parte de la gente siempre va a la parte técnica y por eso verás que no hay mucha gente que se dedique ahora a estudiar en profundidad, a recordar cosas de memoria, porque teniendo Google como tiene, ¿para qué necesita recordar nada? ¿Para qué necesita perder el tiempo estudiando si puede entrar en Google y buscar lo que está buscando y encontrarlo además? Es lo que quiere, ¿no? Y sin embargo, se olvidan de una cosa importante, que es la parte de coherencia emocional, porque todo eso es razonamiento y lógica, pero nosotros somos emociones también, y las emociones son las que muchas veces, como no estás educado en ellas y en trabajar con ellas ¿cómo se dice? Y reconocerlas, sobre todo, y cómo compartirlas con los demás, pues el problema está en que no encuentras soluciones, porque se te olvida la parte emocional que puede cargarse toda la parte de lógica y razonamiento.
porque cuando las emociones son muy fuertes, se cargan la lógica y el razonamiento. Por lo tanto, es importantísimo que las emociones estén bien situadas. No voy a decir controladas, que parece que es que te las tienes que aguantar. No, las emociones tienen un papel importante y en todos los avances humanos tiene que haber una correlación entre la parte de la lógica y la parte emocional, porque somos las dos cosas y si no están equilibradas, no vamos a buen término. ¿Y qué es lo peor? Que como no dominas la parte emocional, cuando llega un momento en que alguien te dice, oye, cuidado, que estamos ya marcha atrás con el cambio climático, ya no vamos a tener comida en la tierra, ya todas esas cosas que los científicos van avisando hace tanto tiempo y que dices, va, si mientras las máquinas funcionen no pasa nada. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Negarte a ver la evidencia, porque es mucho más dolorosa la evidencia de lo que te puede venir encima que el decir, va, a mí como eso no me va a tocar, ¿no? Y ese es eso es lo malo. Y ahí nos encontrábamos, Javier, al nieto que dudaba de los métodos del abuelo. En efecto, o sea, la tradición tiene la ventaja de que recupera realmente la esencia de la observación personal, el trabajo poco a poco, lento, diríamos que la persona va asimilando todo lo que está alrededor. Esa asimilación hace un binomio naturaleza-persona que es realmente importante. Esa lucha siempre ha existido, la verdad, entre lo nuevo y lo tradicional, pero ahora diríamos que entra a más velocidad, con lo cual la crispación de los dos bloques pues es más patente, en definitiva. Y esto, Beatriz, se nota en la consulta. Hay pacientes, hay personas que te piden los servicios sobre ese sistema, ¿no? Sobre la cantidad de conceptos o que yo me quiero ir a lo... tenía una tradición en la que explicaban las cosas de una manera y ahora son de otra, quitan el valor, no se le da lo suficiente. En fin, ¿cómo valoras tú este vídeo que acabamos de Bueno, ver, pues mira, en Beatriz? el despacho ahora mismo, bueno, el vídeo fantástico como siempre, esto es lo primero, fantástico el vídeo, y sobre todo fantástico porque es verdad que la gente ya viene con esta duda de, oye, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial sí o no? Evidentemente, en este debate, primero siempre la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque sin esa inteligencia emocional no podemos gestionar lo que nos va a pasar gracias a la inteligencia artificial. O sea que yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, y siempre se lo explico así a todos nuestros clientes, es una herramienta fantástica, maravillosa, para utilizar en bien, en pos de nuestra salud mental y emocional. Y dentro de esa salud mental y emocional está metido esa inteligencia emocional. Bien, y luego la herramienta que vamos a utilizar, porque realmente si no iríamos en contra de todo, es la inteligencia artificial. La vamos a utilizar, pero como una herramienta más. En cambio, la inteligencia emocional, yo creo que ya después de estos años de trayectoria que llevamos, ya está como muy integrada dentro de la vida de las personas. Y, o por lo menos esto es lo que me gustaría creer, ¿no? La mayor parte de la gente ya sabe que tiene que hacer uso de ella, que realmente tiene que aprender a gestionar sus emociones. ¿Que la inteligencia emocional va a estar ahí y nos va a ayudar en esa trayectoria? Sí, pero siempre como un complemento, como una herramienta más. Por tanto, ¿es algo que nos lo preguntan? Sí, pero tampoco, a día de hoy por lo menos, creo que tampoco surge ese debate de cómo la voy a utilizar. De hecho, hay gente que tiene miedo, que esto sí que es un debate que está encima de la mesa de, por culpa de la inteligencia artificial, vamos a perder mi trabajo, voy a perder mi trabajo, vamos a perder empleos, vamos a perder tal. Y yo siempre digo que no, porque como bien explica el vídeo, es imposible que sustituya a las personas. Si sabemos y somos lo suficientemente inteligentes de poder asimilar la inteligencia artificial para lo que sirve. Evidentemente va a haber un cambio en las profesiones, por supuesto, pero hay muchas profesiones que van a ser, que son técnicas, que esas posiblemente haya un cambio, y ya está ocurriendo, ¿no? Y vayan a utilizar mucho más la inteligencia artificial. Pero hay otras muchísimas profesiones que no van a poder ser sustituidas, porque siempre se va a utilizar esa inteligencia emocional que es la que necesitamos para el día a día, ¿no? Entonces creo que el debate más bien está ahí, ¿no? Sí, Oye, sí, ¿por qué quedamos sin trabajo? sí, Creo que ahí y está a el ver debate. cómo se va evolucionando, porque hay cuestiones que algunos sectores, como bien estás diciendo, puede que desaparezcan por los motivos que sean, pero Sí, hay otros que se va a seguir necesitando ese conocimiento para ver cómo se va. correcto. Tengo dudas, yo en este sentido tengo dudas de cómo va a evolucionar, pero en tu caso, Beatriz,
¿con qué te quedarías? ¿Qué te gustaría que la audiencia se quedara después de Pues mira, este? a mí me gustaría que la gente que nos esté viendo y nos esté escuchando se dé cuenta de que la inteligencia emocional es una habilidad que tienen que aprender a desarrollar internamente para que se sientan mejores y más felices. Y en cambio, la inteligencia artificial es una herramienta que van a utilizar para que la vida les sea más fácil. Yo, si la gente que nos está viendo se queda con esta diferenciación, que creo que es muy clara, hablando de que la inteligencia emocional es algo intrínseco, interno nuestro, y es algo que tenemos que aprender a desarrollar. Y en cambio, la inteligencia artificial es una herramienta, algo que vamos a utilizar como el carpintero que utiliza un martillo, Ujú. exactamente igual. Ahí no tendremos debate y haremos que las dos cosas puedan funcionar en conjunto, ¿no? Que creo que eso es lo importante, que hagamos que tanto funcione una cosa como la otra. Y a Nati, ¿con qué le gustaría que se quedara las personas que nos escuchan o que nos ven? Pues a mí lo que me gustaría es que se dieran cuenta que efectivamente la parte emocional, lo que es la inteligencia emocional, es algo que ellos pueden desarrollar perfectamente, pero que no tiene que ir en contra de la inteligencia artificial, ni cargar todo sobre la inteligencia artificial. Tienen que entender que la responsabilidad es suya de cómo la usen. No es ella la que es mala, la inteligencia artificial, sino el uso que yo le pueda dar luego. Me gustaría que se responsabilizaran tanto de su parte emocional como del uso que va a dar a estas nuevas herramientas que a nosotros nos facilitan la vida. Es que estamos hablando de cuestiones maduras, ¿eh? Sí, Responsabilidad, etc, etc, sí. etc. Al final, Así. dependiendo de la sociedad que estamos, pues nos podemos responsabilizar más o menos. Pero el objetivo es también ser conscientes en qué punto estamos de nuestra Eso vida, es. ¿no? Si estamos ya mirando más a un sitio o seguimos siendo el adolescente que fuimos. Javier Tejerina, ¿con qué te gustaría que termináramos? Bueno, pues voy a introducir una cosa un poco diferente, y es que en la película la máquina, la inteligencia artificial, da al final una solución que parece anacrónica, como lo de rezar, ¿no? Y quiero recordar que esta especie de choque entre la tecnología y esta espiritualidad ya se puso de manifiesto hace muchos años con un famoso libro que se llama El Tao de la Física, de Fritjof Capra, donde ese libro, que fue un bestseller y dio la vuelta al mundo, y de ahí salieron muchas variantes, los físicos cuánticos, al avanzar y bueno, ir desarrollando ese proceso, vieron que diríamos, la terminología que utilizan es casi semejante al mundo de la mística. Entonces, este hombre Capra utiliza el Tao, el taoísmo, que es, diríamos, el más filosófico y cercano, para compararlo con la física cuántica. Y al final dice, es lo mismo. O sea, ahí aparece una especie de ciclo donde la tecnología pura apunta muy avanzada, como es lo cuántico, al final topa con el mundo místico que haya partido de otro punto diferente. Es simplemente eso. Muy bien, bueno, pues otro concepto más para que podamos reflexionar sobre él y lo busquemos si tenemos interés. Recordamos el nombre, por favor, Javier, El del libro se libro. llama El Tao de la Física, ya tiene bastantes años, pero hay continuas reediciones y es de un físico que se llama Fritjof Capra, o sea, Pues con, es- Capra. pues con Capra. esta, muchas gracias, y con esta recomendación ponemos el punto y seguido a Antorchas en la Niebla en el capítulo de hoy. Muchas gracias, Nati Alcalde. Hola. Pues nada, que espero que nos volvamos a ver muy prontito. Pues claro que sí, igual que a Javier Tejerina, muchas gracias. Hasta la próxima. Y de la misma forma, Beatriz Vilas. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós. Vale.